Muy buenos días, iglesia. Y como se pueden dar cuenta, estamos ya entrando en el tiempo de la celebración de la Navidad. La celebración de que nuestro Dios vino y se hizo como uno de nosotros con el propósito de salvarnos. Esa es la verdadera razón de la Navidad. Bienvenidos a su iglesia Cordero de Dios. Hoy es domingo 29 de noviembre del año 2020. Y qué gusto que podamos estar juntos para renovar nuestra visión con respecto a lo que está pasando en este mundo, que está en las manos del Dios que nos ama y el Dios que envió a Jesucristo para que volviéramos a Él. Escuchemos este preludio musical, un preludio musical navideño, para preparar nuestros corazones y entrar a la presencia de Dios. Bienvenidos. Ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza de salvación y sobre todas las cosas tú eres fiel. Padre Todopoderoso, tú solo eres nuestro Dios, de ti procedemos desde el principio y a ti volveremos al final. Queremos pedirte, Padre, que nos recibas en el nombre de tu Hijo, porque es en Él que hoy venimos ante ti por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros.
a través del sacrificio de Cristo, una sola vez y para siempre, es que nos presentamos delante de ti. Padre Celestial, recibe nuestra adoración, nuestro amor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Para ti sea nuestro servicio de adoración el día de hoy. Para ti sea toda alabanza y toda la adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por toda la eternidad. Amén. Escuchen el llamado de las Escrituras para adorar a Dios en el Salmo 100. Salmo 100 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Iglesia Cordero de Dios, aclamemos alegres a nuestro Dios. Jesús nació ya nuestro Rey.
exaltado, Señor. Yo te alabaré, sea exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sea exaltado, por siempre exaltado, Señor. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sea exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sea exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sea exaltado, por siempre exaltado, Señor. Que el Señor sea exaltado en nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 23, un salmo muy conocido, posiblemente te lo sepas también de memoria en alguna versión de las Escrituras. Escucha el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Podemos habitar por siempre en la casa de Dios porque lo que nos impedía el pecado fue quitado por la obra de Cristo. Pero todavía estamos en el proceso de seguir creciendo y necesitamos arrepentirnos y seguir creyendo en el Evangelio. Así que escucha lo que el salmista escribe en el Salmo 90, versículos 7 al 8. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Pero podemos venir a Dios con esos pecados secretos y pedirle perdón. Él ya los conoce por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Mientras cantamos Lávame, pida al Espíritu Santo que te ayude a examinar tu corazón y venir delante de Dios en arrepentimiento, en confesión y en fe. Un espejo de ti, Señor. yo quiero ser.
Iglesia, vamos a orar. Señor Dios grande y santo, Padre lleno de gracia y de misericordia, nos da vergüenza venir ante ti porque hemos preferido los caminos de este mundo que tus caminos. Nos hemos rebelado contra tu sabiduría y nos hemos metido en problemas porque hemos rechazado tu guía paternal y nos hemos perdido por completo. Inclina tu oído y escucha nuestra confesión. Escúchanos mientras derramamos nuestros dolores ante ti. Perdónanos, no sobre la base de nuestra propia justicia, sino la base de tu gran misericordia en Cristo. La gran misericordia que nos mostraste al mandar a tu Hijo Jesucristo como el pago de estos pecados que confesamos. Es en su nombre que oramos, porque Él es nuestro Salvador y el mediador del pacto de gracia. Amén. Amén. ¿Cómo puedes estar seguro de que has sido lavado de tus pecados? Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 y 5 dice lo siguiente: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Así que cantemos que en Cristo no hay condenación. Señor santo y soberano, eterno y exaltado, que no tiene fin y vive en luz inaccesible, que te puedo ofrecer. Solo tengo en mis manos mi culpa y mi pecado. No puedo entender cómo puede ser posible, pero tu palabra dice: ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Jesús confiaré, su dolor pagó mi pena, borrado mi condena, aunque falle otra vez y me acuse el enemigo. No me dejarás, esa ha sido tu promesa, me das tu fortaleza, jamás cambiará. Yo soy tuyo y tú eres mío. Gloria sea a Jesucristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Cristo.
Si todavía no has tenido la experiencia de estar en Cristo y que entiendas que ya no hay condenación en tu vida y lo experimentes, el día de hoy puede serlo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 al 16, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Dos cosas dice este texto. En primer lugar, dice que Dios nos entiende, Jesús nos entiende. Jesús es empático y nos entiende. Pero no tan solo nos entiende, sino que Él puede contestar nuestras oraciones y por lo tanto se nos dice que nos acerquemos a Dios con confianza. Iglesia, amigos, vayamos a Dios con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, con confianza y de esa manera continuar adorándole. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nos enseña que tú no eres un Dios que está simplemente más allá de nuestro entendimiento, de nuestro alcance. Es cierto, tú eres trascendente, tú estás mucho más allá, pero encontramos que tu palabra nos enseña que también tú eres inmanente, tú eres cercano a nosotros, de tal manera, tan cercano, que tu Hijo Jesucristo se hizo como uno de nosotros y experimentó todo lo que cada uno de nosotros experimentamos en este mundo caído. Tú nos entiendes, tú nos comprendes. No hay algo que podamos decirte y que tú nos digas, no entiendo lo que me estás diciendo. Porque si lo entiendes, porque lo experimentaste. Señor Jesús, tú experimentaste tener hambre. Señor Jesús, tú experimentaste ser rechazado. Señor Jesús, tú experimentaste cansancio. Señor Jesús, tú experimentaste la pérdida de un ser querido. Tú experimentaste toda la gama de las emociones de un ser humano y nos entiendes. Pero no tan solo eso, sino que a través de tu vida, tu muerte y tu resurrección, nos has abierto un lugar, un camino para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial y con confianza entonces, con base en lo que tú hiciste, traer nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestros problemas y pedirte, Padre, que nos ayudes y respondas, Señor, a cada una de estas necesidades. Gracias que podemos hacerlo con plena confianza de que podemos entrar a tu presencia por Cristo. Gracias, Padre Celestial. Señor que estás en los cielos, traemos estas peticiones delante de ti. En especial, Padre, queremos pedirte por Adrián Bernal, el hermano, Señor, de Araceli. Hemos estado orando por él en la semana. El día de ayer, Señor, recibimos una petición por parte de Araceli que tenía mucha urgencia, Señor, porque le han hecho estudios a Adrián. Hay cosas que todavía no saben que tiene, pero también le hicieron una resonancia y salió con un trauma, Señor, ahí. Así que, Padre, él está en tus manos, él es tu hijo, pero no me puedo imaginar lo difícil que es para él y su familia, Señor, el que le han hecho varios estudios y todavía no saben qué es lo que tiene. También, Señor, han comentado que hay la posibilidad que también tenga COVID. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús queremos pedirte para que tú tengas misericordia de Adrián,
para que puedan saber qué es lo que tiene, para que puedan atenderlo y Adrián se pueda sentir, Señor, mejor. Pedimos por él, Padre, y por toda su familia. Señor, bendice a Araceli con la paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos pedirte también por Guillermo González, que el día 2 de diciembre también le van a hacer una resonancia magnética para saber qué es lo que él tiene. El año pasado, Señor, se lo hicieron, estuvo bien durante muchos meses y otra vez volvió a presentar ciertos síntomas. Padre, queremos pedir tu bendición para que puedan saber también qué es exactamente lo que tiene y que lo puedan atender y que Guillermo pueda recuperar su salud al 100%. Señor, que estás en los cielos, queremos pedirte por la familia Serralde. En tu voluntad, Señor, tú has llamado a tu presencia a Jacqueline Serralde, la tía de Silgi, y ella, Señor, ahora está contigo porque fue comprada con la sangre de Cristo. Y entonces creemos que Jesucristo dice que el que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, Señor, creemos que Jacqueline está en tu presencia porque fue salvada por gracia. Y te pedimos, Señor, para que tú, en tu misericordia, tú puedas traer el consuelo que toda la familia Serralde, Señor, necesita, que Silgi, Señor, necesita, y que puedan, Padre, estar meditando en la preciosa promesa de la resurrección. Señor, trae el consuelo al dolor de la pérdida en la familia Serralde y suple sus necesidades. Padre, te queremos pedir por algunas personas que sabemos que están enfermas de COVID, otros están enfermos de algunas otras cosas. Te pedimos, Señor, por Alberto Torres con COVID y pedimos sanidad para él. Y también queremos pedirte por Cecilia, Señor, hemos estado orando por ella durante esta semana y te rogamos que tú sigas fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo, Señor, su espíritu, su ánimo, Señor, que ella pueda descansar cada día en tus preciosas promesas y experimentar tu paz. Padre que estás en los cielos, oramos y te pedimos, Señor, por la situación que está viviendo no tan solo nuestro país, sino el mundo entero con respecto a una alza en contagios. En esta semana, Señor, en nuestro país rompimos 2 días el récord de contagios y, Señor, esto es preocupante. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote que tú tengas misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país. Pidiéndote, Señor, que tú tengas misericordia de los médicos que han estado batallando, que han estado luchando, las enfermeras, la gente en los hospitales, Señor, haciendo diferentes cosas. Ellos, Padre, están cansados. Y es triste, Señor, poder ver mucha gente irresponsable no atendiendo las recomendaciones que nuestro gobierno ha hecho. Padre, ten misericordia. Y te pedimos, Señor, por que haya pronto una vacuna efectiva para contrarrestar, Señor, los efectos del COVID-19. Señor, estamos en tus manos. Te pedimos por nuestro gobierno que pueda ser honesto, Señor, que pueda ser sabio en su estrategia, Señor, porque llevamos más de 100,000 muertes y posiblemente, Padre, sean muchas más. Ten misericordia de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestra jefa de gobierno, con respecto a cómo tratar, Señor, esta alza en los contagios y al mismo tiempo, Señor, la cuestión económica es algo muy, muy difícil. Pero te pedimos, Padre, que tú sigas protegiendo y que tú sigas proveyendo para tu pueblo y que podamos ser responsables. Padre, a ti venimos con diferentes necesidades, diferentes dolencias, diferentes carencias. Venimos delante de ti, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, dice tu palabra. Por lo tanto, Señor,
recibe nuestras oraciones, recibe nuestra alabanza, recibe nuestras necesidades y danos de tu paz. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, vamos a seguir adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 16, la última parte del versículo 16 y versículo 17 dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque todo lo que hemos recibido viene de tu parte. Y en obediencia a ti y en adoración es que presentamos estas ofrendas y estos diezmos. Úsalos para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra. Úsalos para el sostén de tu iglesia, Cordero de Dios. Úsalos para bendecir, Señor, a los necesitados. A ti sea toda la gloria en Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18, para continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Este es el mensaje número 17 y se llama El Buen Pastor. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18, esta es la palabra de Dios. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Oremos.
Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del buen pastor y las ovejas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguna vez has estado en un avión y has pasado por una turbulencia o por una bolsa de aire, no es una experiencia grata. En el 2011, fue en agosto del 2011, llegando aquí a la Ciudad de México, experimenté algo espantoso. O sea, estábamos casi a punto de aterrizar y pasó algo en el avión, una turbulencia, una bolsa de aire, y la verdad es que fue un salto grandísimo. Después de esa experiencia quedé bastante espantado de pasar por una turbulencia o por una bolsa de aire. En la revista Business Insider, el piloto de avión comercial Patrick Smith explica lo que es una turbulencia desde la perspectiva del piloto y la perspectiva de los pasajeros. Y él escribe lo siguiente, dice: la turbulencia es por mucho la principal preocupación de los viajeros nerviosos. En primer lugar, la turbulencia es, a falta de un mejor término, algo normal. Para todos los efectos, un avión no puede volcarse, caer en picada o caerse del cielo, ni siquiera por la ráfaga o bolsa de aire más poderosa. Las condiciones pueden ser molestas e incómodas, pero el avión no se va a estrellar. La turbulencia es una molestia agravante para todos, incluida la tripulación, pero también es normal. Desde la perspectiva de un piloto, normalmente se le ve como una cuestión de inconveniencia, no de seguridad. Cuando un vuelo cambia de altitud en busca de condiciones más suaves, esto se debe en general a la comodidad. A los pilotos no les preocupa que se caigan las alas, están tratando de mantener a sus clientes relajados y el café de todos en el lugar que corresponde. En el peor de los casos, es probable que te imagines a los pilotos sudando copiosamente, el capitán gritando órdenes con las manos apretadas en el timón mientras el avión se inclina de un lado a otro. Nada más lejos de la verdad. Patrick Smith concluye: mientras que los pasajeros se sienten inseguros al experimentar una turbulencia, los pilotos están teniendo una conversación tranquila sobre lo que desayunaron esa mañana. ¡Qué extraña historia! ¡Qué extraña historia! ¿No es así? Desde la perspectiva de los pasajeros, pasar por una turbulencia les da inseguridad. Desde la perspectiva de los pilotos, pasar por una turbulencia es algo normal. Y lo único que divide la inseguridad de la seguridad es simplemente la puerta que da a la cabina de los pilotos. En este mundo que vivimos, en este mundo caído que vivimos, la mayoría de nosotros tiene la perspectiva de los pasajeros. Vivimos con una perspectiva de inseguridad, vivimos con un gran nivel de ansiedad y miedo, que eso es lo que es la inseguridad. Y vivimos inseguros por muchas cosas. Y el COVID-19 ha venido a agravar nuestras inseguridades. Vivimos inseguros con respecto a el desarrollo de nuestro trabajo o si vamos a tener trabajo. Vivimos seguros con respecto a nuestros hijos. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Hacia dónde se están yendo? Vivimos inseguros con respecto a la forma de nuestro cuerpo. Vivimos inseguros con respecto a la maldad que encontramos. Y como acabo de decir, el COVID-19 y la pandemia que estamos enfrentando nos ha hecho experimentar todavía más
y más inseguridad. Los contagios están en aumento. Yo creo que al principio de la pandemia no conocías a mucha gente que se había enfermado de COVID, pero ahora sí la conoces. Y sí has escuchado de casos muy tristes. Vivimos en tiempos de inseguridad. Y sin embargo, el anhelo de nuestro corazón es por tener paz. El anhelo de nuestro corazón es por tener calma. El anhelo de nuestro corazón es vivir con seguridad. Tener la perspectiva de los pilotos de que aunque haya una grande turbulencia, todo está tranquilo. Esa es la perspectiva que queremos tener, la de los pilotos, no la de los pasajeros. Pero la pregunta ¿es posible? ¿Es posible tener la perspectiva de seguridad de los pilotos al vivir en este mundo caído, lleno de turbulencias? ¿Es posible? Y la respuesta es que sí. Sí es posible tener la perspectiva y experimentar la seguridad. Pero la pregunta es, ¿en dónde encontramos esa seguridad? Y esa es la pregunta que queremos contestar. ¿De dónde viene tu seguridad? ¿De dónde viene tu seguridad? Este texto que habla acerca de el buen pastor va a contestar esta pregunta. ¿De dónde viene tu seguridad? Tu seguridad viene de el buen pastor del buen pastor que te conoce. Tu seguridad viene del buen pastor que te protege. Y tu seguridad viene del buen pastor que te ama. De ahí viene tu seguridad. Del buen pastor que te conoce, del buen pastor que te protege y del buen pastor que te ama. Y este buen pastor es Jesucristo. Así que vayamos al punto número 1. Tu seguridad viene del buen pastor que te conoce. Es interesante que los primeros 6 versículos del capítulo 10, Jesucristo está contando una historia, una parábola muy conocida para sus oyentes. Las imágenes son conocidas para ellos, ovejas, pastores y ladrones. Pero esta parábola tiene que ver con lo que había pasado en el capítulo anterior. Tiene que ver con la sanidad del ciego de nacimiento y la respuesta de los fariseos ante ese milagro. Jesucristo está describiendo una escena bastante conocida. Habla acerca de ovejas, habla acerca de un pastor, habla acerca de ladrones. Y entonces pongamos las cosas en claro. Los ladrones que menciona Jesucristo en el versículo 1, los que entran por los que trepan y se meten por otro lado, los que son bandidos, dice ahí el versículo 1. Esto se refiere a los fariseos, que al ver la sanidad de este hombre no se alegraron. Todo lo contrario, le impusieron más cargas. La oveja obviamente tiene que ver con el hombre ciego que fue sanado y todos los que han creído en Jesucristo. Y obviamente el buen pastor tiene que ver con Jesús. Es triste lo que leímos en el capítulo anterior, que este hombre que recibió una sanidad por parte de Jesús inmediatamente experimenta inseguridad. ¿Por qué? Porque los fariseos habían acordado expulsar de la sinagoga a todo aquel que declarase que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo era el Mesías. Y entonces este hombre, después de experimentar su sanidad, experimentó inseguridad porque fue expulsado de la sinagoga, y eso significaba experimentar rechazo social y rechazo religioso. Y aquí tenemos a este hombre experimentando eso después de haber sido sanado en un estado de inseguridad, pero inmediatamente viene el buen pastor. Inmediatamente viene Jesús. Jesucristo se le revela a él como el Mesías
Y este hombre responde en adoración, mientras que los fariseos continúan ciegos. Así que Jesucristo está explicando esta parábola con respecto a lo que había pasado. Tu seguridad viene del buen pastor que te conoce. Y la pregunta es, ¿qué significa ser conocido por Jesús? Ve el versículo 3, por favor. El versículo 3 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Todavía el día de hoy en Medio Oriente, si tú vas para allá, tienes la oportunidad y puedes ver a diferentes rebaños, diferentes pastores que llevan a sus ovejas a un redil. Y ahí están diferentes rebaños. Pero cuando un pastor sale y llama, no todas las ovejas lo siguen, solamente lo siguen las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Ahora, lo interesante de este pasaje es que el pastor conoce las ovejas y es dueño de las ovejas antes de que ellas respondan a su voz. En otras palabras, Jesucristo conocía desde antes a este ciego de nacimiento, antes de que hiciera el milagro por él, antes de que este hombre respondiera en adoración a Jesús. Jesucristo ya lo conocía y Jesucristo era el dueño de esta persona. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Dos versículos. Número 1. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, el versículo 4, que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. En otras palabras, antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras, Dios ya te conocía. Dios ya te conocía por nombre. Sabía cuándo ibas a nacer, sabía en dónde ibas a vivir. Dios ya conocía toda tu historia. Pero en segundo lugar, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está dando su discurso de despedida a los pastores de Éfeso. Y él les dice, entre muchas cosas, versículo 28 dice, que los encomienda al Espíritu Santo, que los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió por su propia sangre. ¿Cómo es posible que el pastor conozca y sea el dueño de las ovejas antes de llamarlas? Porque el buen pastor ha comprado a cada una de sus ovejas y el precio que pagó este pastor fue su propia sangre. Nuestro Señor Jesucristo nos compró por sangre. Jesucristo no tan solo hizo posible nuestra salvación, Jesucristo logró nuestra salvación a través de su vida, su muerte y su resurrección. Jesucristo decidió llamarnos, pero primero nos conoció y nos compró. En otras palabras, Jesucristo decidió comprar a Marco Escalante, Jesucristo decidió comprar a Jennifer Bull, Jesucristo decidió comprar a Moisés Mendoza. Él nos compra y entonces experimentamos ser suyos. Él nos compró por anticipado. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de comprar un boleto por anticipado? Bueno, vas a un concierto, vas al cine y compras el boleto. Y desde el momento que lo compras es tuyo. No te lo pueden quitar. Todavía no has experimentado lo que compraste, pero ya es tuyo. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Jesucristo nos compró por adelantado. Jesucristo nos conoció desde antes de la creación del mundo. Jesucristo nos conoció cuando nos creó en el vientre de nuestra madre. Y Jesucristo nos conoció cuando en la cruz Él compra nuestra salvación. Y eso nos da una grande
seguridad. El ser conocido. Y déjame decirte que Él conoció todo, absolutamente todo de ti, todo lo que tú ibas a hacer y te compró. Así que da una grande seguridad el ser conocido, pero también el ser llamado. Él nos conoce y nos llama. Vean por favor versículos 4, 5 y parte del 6. Dice, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Es muy interesante la diferencia entre cómo se pastorea en Occidente y cómo se pastorea ahí en Medio Oriente. En Occidente, de manera general, un pastor va detrás de sus ovejas y es ayudado por un perro ovejero, y el perro ovejero infunde miedo a las ovejas para que para que vayan por el camino que el pastor les está trazando. Pero el pastor va detrás, hablando de manera general, junto con un perro ovejero. Esto no es así en el pastoreo en el Medio Oriente. En el pastoreo en el Medio Oriente, el pastor va por delante. No va por detrás, va por delante. Y simplemente llama por su nombre a las ovejas. Y estas inmediatamente le contestan y lo siguen. Esta es una imagen preciosa de lo que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 31, versículos 33 al 34, con respecto al nuevo pacto que Dios hace con nosotros en Jesús. Jeremías escribe, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados, dice ahí el profeta. Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da nuevos deseos. Y es entonces cuando escuchamos la voz de Jesús y entonces le seguimos. ¿De dónde viene tu seguridad? Tu seguridad viene del buen pastor que te conoce y del buen pastor que te llama. Y permítanme rápidamente hacer dos aplicaciones de este texto. En primer lugar, muy posiblemente has estado con nosotros durante mucho tiempo aquí en Cordero. Posiblemente has estado con nosotros desde que empezó la pandemia o durante la pandemia. Y de repente algo ha pasado en tu corazón, algo ha pasado en tu vida, que ahora deseas a Dios. Y dices, ¿cómo pasó esto? Bueno, déjame en primer lugar felicitarte si eso pasó en tu vida. Y en segundo lugar decirte que lo que pasó fue que Dios obró en tu corazón. Hubo arrepentimiento y fe. Y escuchaste la voz de Jesús a través de su palabra. Si esto pasó en tu vida, sigue a Jesús. Sigue a Jesús y comparte con otros de lo que ha pasado en tu vida. Y por favor, comparte con nosotros que ha pasado esto en tu vida, porque queremos ayudarte a caminar con Jesús como lo estamos haciendo también nosotros, caminar juntos con Jesús. Así que has escuchado la voz del pastor y has experimentado lo que ahorita vamos a ver que es vida. Pero en segundo lugar, me gustaría decirte que hay una grande seguridad entre ser conocido y ser llamado.
¿Por qué? Porque esto significa que no depende de ti, que la salvación no depende de tus esfuerzos y no depende de cuánto tú hagas. La salvación depende de quién te compró, de quién te llamó, de quién te conoció antes que tú hicieras algo bueno o malo. Hay una grande seguridad, no depende de ti. Depende de lo que hizo el buen pastor por ti a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿De dónde viene tu seguridad? Número 1, del buen pastor que te conoce. Número 2, del buen pastor que te protege. Vayamos por favor al versículo 7. Del buen pastor que te protege. Y ve por favor lo que dice el versículo 7 y el versículo 9. Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta será salvo. ¿Qué significa esto? Jesucristo les acaba de dar un ejemplo, una parábola. Jesucristo va a mencionar otra parábola, otro ejemplo para que comprendan. Y Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Es muy interesante que en el Medio Oriente un aprisco era un corral de ovejas utilizado por el pastor para recoger las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. La característica clave de estos corrales era que no tenían puerta, solo un espacio abierto en la pared de rocas apiladas. Después de traer sus ovejas, el pastor colocaba su propio cuerpo en ese espacio para que mientras dormía en la entrada, él mismo se convirtiera en la puerta. ¿Te das cuenta de lo que Jesucristo está diciendo aquí? ¿Te das cuenta de lo que Jesucristo está diciendo aquí? Jesucristo está diciendo: si tú quieres pasar y tocar a mis ovejas, tienes que pasar por mi cadáver primero. Tienes que pasar por mí primero. Yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede llegar a mis ovejas sin pasar antes por mí. Si alguien le quiere hacer daño a las ovejas, Jesucristo dice: tienen que pasar primero por mí. Ve por favor lo que dice los versículos 12 al 13. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. No sé si recuerdas una de las escenas más conocidas de Jurassic Park, la original. Y es la escena donde va a salir por primera vez el tiranosaurio. Y están en dos carritos, varias personas. En un carrito está un hombre adulto, que es un hombre de negocios, y están los dos niños, los nietos del dueño de Jurassic Park. ¿Recuerdas la escena? Y entonces de repente sale el tiranosaurio. Y el hombre adulto, que debió de haberse quedado en el carro para proteger a dos niños, inmediatamente se va. Y es interesante la cara de los niños que se quedan. ¿Qué pasó? Tú deberías quedarte aquí y protegerme. Pero el hombre huye. ¿Sabes? Jesucristo no lo va a hacer nunca. Jesucristo nunca va a permitir que los depredadores lleguen
y Él va a huir. Jesucristo no va a huir, jamás va a huir. Él es la puerta. Y si la maldad va a llegar a tu vida, tiene que pasar primeramente por Jesucristo. Vean por favor que este buen pastor que nos protege es el buen pastor que también nos da vida. Versículos 9 y 10 dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa? Que Cristo como tu protector te da vida en abundancia. Ahora, hay muchas ideas equivocadas con respecto a esta vida en abundante. Para algunas personas, la vida en abundancia significa una vida de confort, una vida sin problemas, una vida donde no pasa absolutamente nada que te perturbe. Bueno, eso es una grande equivocación. Cuando Jesucristo dice vida en abundancia, Jesucristo está hablando acerca de la vida eterna. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Así que cuando Jesucristo dice vida en abundancia, se refiere a la vida eterna. Pero la vida en abundancia, la vida eterna, implica más que simplemente cantidad de vida. Implica también calidad de vida. Y ve por favor el versículo 9. Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, se moverá con libertad y hallará pastos. ¿Qué significa esto? Significa que la calidad de vida que viene de la vida eterna habla en primer lugar de salvación con respecto al futuro. Habla con respecto a seguridad presente. Dice que se moverá con libertad. El que entre por Jesús, que es la puerta, dice que se moverá con libertad. Hay seguridad. Y número 3 dice que hallará pastos, y esto significa satisfacción. Entonces, esta vida eterna, esta vida en abundancia, se refiere a una vida diferente, a que hay una fuente diferente que trae salvación, seguridad y satisfacción. Muchas veces pensamos que nuestra vida está a merced de las circunstancias, pero esta vida en abundancia, esta vida eterna no depende de las circunstancias, depende de una persona, depende de nuestro buen pastor, depende de Jesucristo, quien nos da salvación, quien nos da seguridad y quien nos da también satisfacción. Esa es la vida en abundancia que Jesucristo nos da. Por eso es que debemos de entender muy bien qué significa esa vida en abundancia. No significa que nada malo te ocurra, sino que si la maldad llega a tocar tu vida, y la va a tocar porque vivimos en un mundo caído, significa que Jesucristo va a utilizar esa maldad para un propósito en tu vida que tiene que ver con transformarte más y más a la imagen de Jesús. Si tú crees que la vida en abundancia significa una vida de confort y sin problemas, te vas a sentir bastante engañado cuando la maldad toque tu vida y vas a pensar, por un lado, o que Jesucristo es un mentiroso y no está cumpliendo sus promesas, o por el otro lado, que la maldad es mucho más grande que Dios. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Dice que Él es la puerta de las ovejas. Él está entre sus ovejas y la maldad de afuera. Pero si la maldad llega a tu vida, es porque el buen pastor la dejó pasar con el propósito
de transformarte cada vez más y más a la imagen de Jesús. Hay un propósito y este propósito va a ser para tu beneficio. ¿Qué tiene que ver todo esto con seguridad? Es interesante que en el libro de Ezequiel capítulo 34 encontramos un pasaje paralelo a Juan 10. Ezequiel 34 es Dios hablando acerca de pastores que no son muy buenos, que no han hecho un buen trabajo con sus ovejas, el pueblo de Israel. Y entonces Dios los está denunciando. Y llegamos al versículo 24, donde Dios dice: yo les voy a dar un mejor pastor. Y dice: yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Ahora, este pasaje por un lado está mencionando al rey David, quien fue un pastor, pero el rey David había muerto muchos años antes. Entonces este pasaje está hablando de Jesús como el descendiente de David, quien iba a ser el buen pastor. Ahora, lo interesante de este pasaje es que al final hay una frase que se repite 3 veces, que es el resultado de ser pastoreado por Dios. Versículo 25 dice: para que mis ovejas puedan habitar seguras. Versículo 27: y ellas vivirán seguras. Y versículo 28, y dice que las ovejas vivirán seguras. El resultado de ser pastoreado por Dios es vivir con seguridad, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor. No importando si este COVID se va a extender. No importando si el día de mañana se acaba. No importando. Tu seguridad no viene de las circunstancias. Tu seguridad viene del que te conoce. Y número 2, del que te protege. El que es la puerta de las ovejas. Y si tú has entrado ahí, entonces has encontrado salvación, has encontrado seguridad y has encontrado satisfacción. Número 3, ¿de dónde viene tu seguridad? Tu seguridad viene del buen pastor que te ama. Del buen pastor que te ama. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. El versículo 15. En el Medio Oriente, un buen pastor era alguien que estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Pero por favor, piensa un momento en esto. ¿De qué sirve que un buen pastor o que un pastor dé su vida por sus ovejas? Porque si muere, pues entonces entra el depredador y va a acabar con todas las ovejas. Entonces, un buen pastor es aquel que iba a defender con todas sus ovejas sin morirse, porque otra vez, si se muere no sirve absolutamente de nada. Su rebaño iba a ser completamente diezmado. Los pastores tenían una arma, no era una pistola, obviamente, sino tenían una vara. Y eran tan diestros en utilizar esta vara que era como aventarle un proyectil a un lobo, a un oso, a un león. Y este era el arma con el cual ellos protegían a su rebaño. El arma de Jesús no fue una vara. El arma de Jesús fue la cruz. En la cruz, Jesucristo derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás en favor de nosotros, sus ovejas. Jesucristo realmente murió por sus ovejas, pero no muere para darles un ejemplo a sus ovejas de lo que es un sacrificio. De ninguna manera. Jesucristo muere por sus ovejas. La muerte de Jesús es una muerte sustitutoria para pagar por los pecados de sus ovejas. Él verdaderamente entrega su vida.
Él sufrió por ti. Él derramó sudor por ti. Él derramó su sangre por ti. Este es el sacrificio de Jesús que era necesario para que tú y yo tuviéramos entonces vida. En octubre del 2015, en la provincia de Wenzhou, en China, fue rescatada una niña de 3 años después de que hubo un derrumbe de un edificio de 4 pisos y después de una búsqueda de 14 horas, encontraron a la última sobreviviente. 22 personas murieron. Después de 14 horas, encontraron a esta niña. Pero lo interesante de la historia es cómo se salvó esta niña. Cuando el edificio empezó a caerse, el padre de esta niña, un hombre de 24 años, agarró a su hija, la abrazó, todo el edificio se vino sobre él, pero él la guardó con su cuerpo y creó un espacio para que esta niña no muriera. El padre dio su vida, protegió a la niña con su cuerpo, creó un espacio para que la niña no muriera. ¡Qué imagen! ¡Qué increíble! Jesucristo experimenta la maldad, el castigo por nuestros pecados. Lo experimenta en su cuerpo. Isaías 53 nos dice lo que pasó. Y Jesucristo, a través de su muerte, crea un espacio para nosotros, para que la muerte no pueda tocarnos con su propósito de destruir nuestras vidas, para que Satanás no pueda tocarnos con el propósito de destruir nuestras vidas. El que fue destruido en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces encontramos aquí el amor de Dios. Encontramos el amor de Dios porque Jesucristo hizo todo esto de manera voluntaria. Versículos 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesucristo hace todo esto no porque se sintiera obligado. Jesucristo hace todo esto simplemente porque te ama. Simple y sencillamente porque te ama. Entonces, ¿de dónde viene tu seguridad? ¿De dónde viene tu seguridad? Tu seguridad viene del buen pastor que te conoce, del buen pastor que te protege, del buen pastor que te ama. Y entonces tú entras en una dinámica de vida en el cual reconoces que eras tan pecador que fue necesario que el buen pastor diera su vida, pero que eres tan amado que el buen pastor entregó su vida voluntariamente, y tu relación con él no depende de lo que tú puedes hacer, sino de lo que él ya hizo por ti. Lo que él ya hizo por ti. Ahí es donde podemos encontrar verdadera seguridad. Versículos 27 y 29 de Juan 10. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Te das cuenta de lo que Jesucristo dice aquí? Yo le llamo a esto la doble seguridad. Estamos en las manos de Jesús y nadie las puede arrebatar, nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús, y estamos en las manos del Padre y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. ¿En dónde está tu seguridad? ¿En dónde está tu seguridad, querida iglesia, esta mañana? ¿En dónde está tu seguridad, querido amigo, esta mañana? Jesucristo te está llamando y Jesucristo te está diciendo: yo soy el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del pastor? Responde entonces.
y experimenta la seguridad. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu precioso nombre, porque nosotros andábamos como ovejas perdidas sin pastor, y fue Jesucristo quien bajó del cielo y nos fue buscando uno a uno y nos carga y nos lleva al redil, y ahora podemos reconocer su voz y seguirlo. Padre, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de mucha inseguridad, pero gracias que podemos experimentar una seguridad increíble, porque nos conoces, nos proteges y nos amas. Señor, que en esta semana podamos experimentar lo que significa ser cuidado por el pastor Jesús. Señor, yo te ruego que si alguien me está escuchando, que está escuchando tu voz a través de tu palabra, que venga a ti, se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como su Salvador y Señor, y crea en Jesucristo como su pastor para experimentar la salvación, la seguridad y la satisfacción que tú das. A ti sea toda la gloria en Jesucristo. Amén. Les invito a ponerse de pie y recibir la bendición de nuestro buen pastor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Querida iglesia, qué gusto que pudimos estar juntos nuevamente adorando a Dios, aprendiendo de lo que Él hizo por nosotros. Y yo ruego que esta semana tú puedas disfrutar de ser pastoreado por el buen pastor Jesucristo, nuestro Salvador. Iglesia, sigámonos cuidando. Las cosas no han acabado. La jefa de gobierno dijo que estamos en semáforo naranja con alerta al límite rojo. Así que, por favor, ten mucho cuidado. Si no tienes que salir, no salgas, por favor. Y si sales, protégete. Seamos responsables y sigamos confiando en el buen pastor. Que Dios les bendiga, iglesia. Noche hermosas las estrellas.